Am, Muy bien. Muy buenas tardes y bienvenidos, Iglesia Bella. Vamos a comenzar con nuestra predicación, continuar con esta serie que espero que de verdad esté de alguna forma trayendo claridad de quién es Dios y que pase de aquí al corazón. Y de hecho, espero que la enseñanza de hoy logre alimentar nuestro ser, a cada uno en particular en alguna situación que esté pasando en su vida. Yo sé que las predicaciones, porque es la palabra de Dios, nunca está de más. Siempre habrá algo que a alguien le toque, le llene, le confronte, algo de alguna manera. Y espero que hoy la predicación sea de beneficio tanto para mí como para todos ustedes, hijos de Dios. Hace 8 días hablamos de la omnipotencia de Dios, su poder, su todopoder. Vimos su poder en la creación, como de la nada, por su mandato, surgieron las cosas y todo comenzó a ser. Vimos la omnipotencia del Hijo, como ya encarnado la naturaleza le obedecía, los demonios corrían, etc. Y vimos la omnipotencia del Espíritu, que es específicamente, aunque los tres hacen todo, en la creación y todo eso, tienen sus particularidades, y el Espíritu Santo, su particularidad es cambiar nuestro corazón, traernos de muerte a vida y llevarnos a creer en Él, y nos sostiene hasta el último día, hasta que estemos allá, hermanos. Y es por eso que podemos decir que somos cristianos, porque Él nos sostiene, y sabemos que llegaremos porque Él nos sostiene. Cada momento de nuestra vida, cada microsegundo de la vida. No hay cristianismo sin Espíritu Santo. Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos redarguye. En nuestra predicación de hoy, prácticamente eso fue la omnipotencia. Hoy estaremos hablando otro de sus bellos atributos. De hecho, tocaremos dos que tienen que ver con su omnipotencia, y a la vez esos dos que tocaremos tienen que ver, son muy similares. Y estos son la soberanía y la supremacía de Dios. La soberanía y la supremacía de Dios. Y quisiera que comencemos con qué es cada cosa. Porque si bien tenemos una idea, me gustaría que a través del diccionario de la lengua española nos defina. En esta ocasión no vamos a utilizar en sí lenguaje teológico, sino la definición de lo que quiere decir un soberano y un supremo. Así si me puedes poner, por favor, mijo, la primera foto en donde está la definiciones. Vean, hermanos, ¿qué es soberanía? El poder supremo, absoluto e independiente que tiene una autoridad. En este caso, Dios es el ser soberano que tiene poder sobre todo o en todo. Y supremacía es la posición más alta. Superioridad, estar por encima de todo. Estos dos atributos los podemos juntar en uno, por así decirlo, aunque sí hay alguna diferencia. Podríamos decir que soberanía es el derecho de Dios, por ser Dios, de gobernar todo. Y el ser supremo es que no hay, supremacía es que no hay nadie por encima de Él. Él es el que está por encima de absolutamente todo. No hubo nadie antes que Él. Y cuando digo Él me refiero a la Trinidad, pero decimos en singular porque es un solo Dios en su naturaleza. Pero en personas son tres. No puedo volver a lo de la Trinidad, pero sí me explico, hermanos. Soberanía es el derecho, verito, que Él tiene de gobernarlo todo, porque es Dios. Él gobierna absolutamente todo. Todo lo que ha sido creado salió de Él. Él no creó algo para después investigarlo a ver cómo funciona. El que venga todo de Él automáticamente hace que Él lo conozca absolutamente todo, porque Él lo hizo.
y a la vez su soberanía es ese derecho de poder gobernar todo como Él determine. Y su supremacía es que no hay nadie por encima de Él. Que si bien hay seres espirituales como los ángeles, como los demonios, incluso como Satanás mismo, no están por encima de Él. En algunos contextos cristianos pareciera que Dios y el diablo están en una lucha por igual. Como que el enemigo tiene demasiado poder y Dios anda viendo qué hacer y cómo calmarlo porque se salió de sus manos, ¿no? La supremacía declara que no, que Dios está por encima de todo ser creado y la soberanía es el derecho que Él tiene de gobernarlo todo para sus propósitos. Y esto tiene que ver mucho con su omnipotencia. Si Él no tuviera omnipotencia, no podría ser soberano realmente, ni supremo realmente. Si hubiese algo un poco más fuerte que Él, entonces Él no es supremo. Ese algo estaría por encimita. O casi igual. Repito, muchos piensan que el diablo está como por ahí frustrándole los planes a Dios a cada rato. Y muchas personas dicen, es que el enemigo. Y si bien sí anda rugiendo, nunca rugiendo para ver a quién devorar, nunca sale de los límites que Dios le impone. Porque Dios es supremo y soberano. ¿Sí, hermanos? Esa es un poco de la definición. Ahora, quiero que veamos rápidamente algunos versos que hablen de su soberanía y su supremacía. Salmo 135:5. Dice así: porque yo sé que el Señor es grande. Y vean la supremacía, es lo que sigue aquí abajo. Y que nuestro Señor está sobre todos los dioses con D minúscula. Esa es supremacía, por encima de todo ser espiritual. Y después dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es su soberanía, el derecho de gobernarlo todo. Entonces vean otra vez, todo lo que Él quiere, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí el salmista no nos está dando una clase de biología, química o física, sino que en la percepción de lo que él ve, el Espíritu Santo le muestra que todo eso es controlado por Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces la soberanía de Dios, Jorge Hux, es su derecho a gobernarlo todo para sus propósitos. Y su supremacía es que no hay nadie por encima de Él. Todo lo que hay creado está por debajo de Él. Otro verso más, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y en una de las definiciones que veíamos de omnipotencia decía, Él hace lo que su santa voluntad quiere. Eso recuerden que cuando dice Él hace lo que le place, no es un Dios malvado que está ahí viendo qué hacer. Es un Dios justo, misericordioso, amoroso, que le paga a cada uno conforme merece, a excepción de aquellos que han entrado en Cristo, que reciben gracia porque Cristo pagó por ellos. ¿Ok? Pero cuando dice Él hace lo que le place, no es de que es un Dios malvado. Imagínense un Dios todopoderoso malvado, ahí sí estaríamos en graves problemas. Pero Dios es demasiado bueno y bello. Otro verso más que nos puede hablar de su soberanía y supremacía es primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Nada más y nada menos que el rey David hace esta declaración. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria
y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como, ¿qué? Soberano sobre todo. La supremacía de Dios y la soberanía de Dios, su poder para poder hacer el derecho que tiene para que todo lo creado sirva para sus propósitos. Daniel 4:35, otro ejemplo de su soberanía y su supremacía. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. ¿En dónde actúa conforme a su voluntad? En el ejército del cielo, hablando de todo lo que no vemos, Berito, el mundo espiritual, sobre el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y esto proviene una vez más de un hombre extremadamente poderoso, Nabucodonosor. Aquel que era el emperador, pues no se llamaba emperador, pero el rey de uno de los imperios más grandes de aquel tiempo. Fueron imperios demasiado poderosos que tuvieron de una u otra forma que ver con Israel. Vean lo que dice Pink en esta declaración. Un Dios cuya voluntad es resistida, cuyos designios son frustrados, cuyo propósito es amenazado, no posee derecho alguno de deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, no merece más que desprecio. Un Dios que promete algo y no lo cumple porque no tiene el poder ni el derecho para hacerlo, dice Pink, realmente no es Dios. Y realmente no merece ni temor, ni cuidado, ni respeto. Lo que hace tan grandioso a nuestro Dios es que todo lo que quiere lo hace y no hay nadie que lo pueda detener. Él es un Dios digno de temor, hermanos, de respeto, de admiración. Entonces el Señor tiene el derecho de gobernarlo todo. Y quiero que veamos algunos aspectos de cómo Él gobierna todo. Y si ven que tiene algo que ver con la predicación pasada, es porque sí, su omnipotencia tiene que ver con su supremacía y su soberanía. Pero quiero que vean cómo Dios usa su naturaleza y Él tiene el derecho de hacerlo. 1, Dios usa la naturaleza. 2, Dios usa a sus criaturas, cosas creadas. Y 3, Dios usa circunstancias. Veamos la primera. Dios usa la naturaleza. Génesis 19, por favor. La naturaleza responde a Él porque es su creador. Génesis 19, 23. Dios utiliza a la naturaleza. Del 23 al 25 y luego me brinco al 27 y 28. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor, ¿qué dice, hermanos? Hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor de los cielos, desde los cielos. Obviamente aquí el Señor está trayendo un juicio a un pueblo como Sodoma y Gomorra. No quiero entrar en los específicos, solo quiero que veamos que Dios hizo uso de su creación y descendió, hermanos, fuego y acabó con el pueblo que estaba ahí. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Verso 27, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Y vean en el 28, dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, o hacia donde estuvo Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra del valle, y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Dios había hecho uso de su naturaleza y descendió fuego
porque Él es el soberano y el supremo de todo lo que existe. Los elementos están a su servicio. ¿Cuáles son los 4 elementos? Agua, tierra, fuego. Él tiene poder sobre los elementos. Éxodo 14, por favor. Éxodo 14, 21. Dios puede y tiene todo el derecho de gobernar su naturaleza. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor. Moisés fue el instrumento, pero el poder viene de Dios. Y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Esto es increíble. Y el mar en tierra seca, y así quedaron divididas las aguas. Vean, los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Así se explica? Dios hizo y abrió el camino, y vemos aquí cómo está ese tremendo mar, y está completamente abierto porque la naturaleza obedece a lo que su creador le ordena, porque Él es el supremo y el soberano de todo lo que hay. Entonces Él abre el mar para que pase Israel. Y vean después en el verso 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Verso 27. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas, dice, volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Dios hace uso de su naturaleza. Él puede, mis hermanos, yo sé que estos son tragedias, pero nada de lo que vemos de repente, de terremotos, de tsunamis, de cosas por el estilo, y se pregunta, ¿dónde está Dios? Nada de esto sale de su poder, de su control. De una u otra forma, Él utiliza su naturaleza para traer muchas veces juicio a naciones, y en esos juicios, obviamente, de repente se van cristianos. Entonces, ¿qué podemos decir? Simplemente era tiempo de ir a casa. Pero nada sale del control de Dios. Ahora, Dios también hace uso de sus criaturas, no solo de la naturaleza como los elementos, sino de sus criaturas. Jonás 1:15. Ustedes se saben esto. Y a mí me sigue impresionando esta historia. Jonás es ese librito que está escondidito. Jonás 1:15, Dios hace uso de sus criaturas. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Jonás es un profeta que Dios lo mandó a un lugar y no quería hacer caso, y lo que hizo fue subirse a un barco e irse. Dios le dijo, ve para allá, y se fue en un barco que iba para allá, completamente hacia el otro lado. Entonces uno podría decir, no, pues es que Dios respeta su libre albedrío y le va a dar chancecita de desobedecer. Y vean lo que pasa. Una vez que todo va para allá, Jonás se sube y se va, empieza a haber una tormenta y todo, y los ninivitas, bueno, no sé si ninivitas, pero los que estaban en el barco dijeron, esto que está pasando es porque a alguien le faltó el respeto a los dioses. Y ya Jonás le dice, la verdad les voy a decir que pues es mi culpa. Dios me mandó para allá, pero ¿y qué hicieron? Lo tiraron al mar. Ahí va, miren.
Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. El mar estaba reaccionando a la desobediencia de Jonás porque Dios así lo quiso. Y luego dice, el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera. Fíjense cómo Dios utilizó esto para que estos hombres tuvieran temor del Dios que maneja el mar. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos mientras Jonás estaba ahogando. Verso 17, y el Señor dispuso un gran pez. Hermanos, esto yo lo creo. Yo lo creo. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor en su soberanía y supremacía ordenó a un pez. Obviamente yo siento que era una ballena o algo por el estilo. Esto me impresiona. Me impresiona que primero utiliza el mar para zarandear a la barca y después lo avientan y ahí había un pez. Esto, Jonás 2:10, vean lo que dice. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Y dónde creen que lo vomitó? A donde debía de haber ido desde la primera vez. O sea, el pez fue para allá, obedeciendo a la orden de su creador, se tragó a Jonás para que no se muriera. En el vientre Jonás hace una oración, véanla. Y cuando lo escupe a donde debía de haber ido. Imagínate, Jonás sale después bien vomitado y resulta que salió en Nínive. Qué respeto del libre albedrío humano, ¿verdad? Dios puede utilizar su creación. Primer libro de Reyes, hablé un poco de ello hace una semana, me parece. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, que está al oriente del Jordán. Y vean lo que le dice en el verso 4 Dios a Elías, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querid, que está al oriente del Jordán. Verso 6, y les digo una vez más, yo creo esto. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y el agüita del arroyo. Los cuervos reconocen a su Dios. Y él dio una orden soberana: alimenten a Elías. Y ahí sí, no como nosotros, ay, híjole, ya se me hizo tarde tú. El pan y el profeta no hemos llegado. No, hermanos, sí a tiempo, pues. Ahora, esta es en la parte donde me quiero tardar. Dios utiliza la naturaleza. Nada pasa porque sí. Recuérdalo cuando nos toque algo, hermanos. Gracias a Dios no estamos en un estado donde hay muchas catástrofes. Por allá del otro lado hay mucha más, de repente ya te llegó un tornado, te llevó tu casa, te llevó todo. Aquí estamos en el área de los earthquakes y hasta ahorita no nos ha tocado uno bueno. Gracias a Dios. Pero si algún día nos tocara, hermanos, recuerda que aún en eso el Señor está en control. No lo olvides. Y nunca jamás pienses, qué injusto. Porque si hablamos de justicia, no deberíamos de vivir. Él hace uso de su naturaleza. Él hace uso, hermanos, de sus criaturas. ¿Ustedes creen que no un león por naturaleza quiere comer carne? ¿Qué pasó con Daniel en el foso? No, dicen, no lo comió porque Daniel no olía a carne, olía a espíritu. No. Fue porque Dios sostuvo la vida de Daniel y ordenó a los leones. Por naturaleza se lo debieron de haber echado.
Y estaban ahí sin comer, porque para eso estaban ahí, para que el castigo sea que cuando uno entra se lo echen de volada. La razón por la que no lo comieron es por el Dios supremo. Si algo no nos ha pasado, si hemos estado en una situación crítica y no nos ha ido a más, o estuviste cerca de un oso cuando fuiste a algún lugar y no te pasó, es Dios. Es Dios restringiendo, porque no hay nada que Él no pueda controlar, en cuestión de su naturaleza, en cuestión de sus criaturas. Pero sabes, hermano, ya para hablar más a tu corazón, Dios usa circunstancias. Y saben, a ninguno de nosotros nos gusta entrar en ese tiempo de prueba, desierto, en los que a veces el Señor permite que entremos. No nos gusta. David, en el Salmo 139, quiero que vayan conmigo ahí. David en el Salmo 139 dice algo bien interesante, hermanos, que viene de un corazón que sabe quién es Dios y quién es Él. Y yo creo que sería difícil decir esto con David porque nos conocemos. Miren lo que dice en el Salmo 139, 23. Escudriñame. David le está diciendo a Dios, Señor, veme aquí y examíname. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora vean la siguiente parte. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y lo que él está pidiendo es que, Señor, si hay algo que debo de cambiar y que aún no me parezco como, bueno, David no lo diría porque no conocía a Jesús literalmente, pero nosotros sí, si aún no me estoy pareciendo a tu Hijo, pruébame y dime qué debo de cambiar. Yo creo que no sería muy bueno esa oración, ¿no? Porque entonces entramos en una cambiadera. Verso 24. Vean lo que le dijo, escudriñame para qué, verso 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. La razón por la cual David quiere que lo escudriñe es porque uno de sus anhelos es crecer en Dios. Que Dios pueda analizar mi vida. Y David le dice, muéstrame si hay algo que todavía continúo haciendo mal, porque mi anhelo es que si ves un camino malo, me dirijas. Entonces, hermanos, los cristianos, yo sé que es bien difícil estar en un tiempo de problemas, y ahora que estamos conociendo todo esto y que Dios es supremo, y pensar que Él controla todo y después llegar a la conclusión, entonces si yo estoy aquí, Dios lo está permitiendo. La pregunta que nos debemos de hacer no es ¿por qué a mí? Eso es lo primero que no debemos de llegar a la conclusión. Si tú eres un creyente, hacer la pregunta del ¿por qué a mí? No es lo mejor. Porque como teológicamente hablando, no quieres que Dios te conteste por qué. Teológicamente hablando, ninguno de nosotros merecería una respuesta del por qué, porque sabemos que de una u otra forma hemos pecado. No es correcto, teológicamente hablando, venir con el por qué. Pero sí, me decía mi pastor Saúl, pero sí el para qué. No el por qué, pero el para qué. Vean, hermanos, esta pregunta cambia la intención de la persona para con Dios. El por qué trae de cierta manera un reclamo. El por qué es como un reclamo. ¿Por qué
a mí. Teológicamente hablando, hermanos, nosotros con todo lo que hemos estado aprendiendo, debemos saber que ninguna circunstancia en nuestra vida es fortuita. Aunque sea que nosotros nos metimos ahí por nuestros pecadotes, no es fortuita. Algo va a salir de ahí porque viene, si eres creyente, detrás de eso está Dios. Entonces, cambia la pregunta del por qué al para qué. Del por qué al para qué. El por qué va hacia Dios, el para qué regresa a mí. El por qué va, contéstame, ¿por qué me está pasando a mí? El para qué ya no va la queja hacia allá, sino hacia mí. ¿Para qué, Señor? Porque al final de cuentas el que necesita crecer no eres tú, soy yo. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué me tienes que enseñar? ¿Qué hay en mi vida? Como David decía, escudriña, ¿qué hay? ¿Qué hay que tú estás tratando de dirigirme? ¿Falta de confianza en ti? ¿Falta de santidad? ¿Falta de hambre por las cosas tuyas? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay? ¿Para qué cambia la intención de nuestro corazón? Entonces, hermanos, Dios no solo utiliza la naturaleza, Dios no solo utiliza las criaturas, utiliza circunstancias que a pesar de que sí, repito, a veces es mi pecado lo que me llevó ahí. Aún detrás de eso, como hay un ser soberano y supremo, algo está trabajando que al final de cuentas, si soy creyente, traerá fruto. Fruto. Que ahora no lo entiendo, que ahora no lo veo, pero sé y conozco al Dios en el que creo. Entonces, ¿por qué quiero tardarme más en esta parte? Porque quiero que, y aunque los que han estado conmigo por años, hemos visto a Job varias veces, tiene un buen rato que no leemos directamente todo lo que le pasó. Lo hemos dicho. Y ayer, mientras terminaba la enseñanza, yo dije, Señor, ¿a dónde me voy? ¿A Job o a José? La traición directa de sus hermanos, terminar allá acusado de violación. O Job que perdió todo. Para que podamos, hermanos, cuando yo pienso y estoy preparando, no solo pienso en todo esto, sino en cómo puede beneficiar a nuestro corazón lo que voy a enseñar a todos. Y yo sé que cada uno le va a caer al clavo en su situación, como a mí. Me fui por Job, porque en Job hay varias cositas en las que podemos ver la soberanía y supremacía de Dios y entender que en una situación tan drástica como la de Job está Dios detrás. ¿Cómo no va a estar en la mía? Y repito, no es por qué a mí, es para qué. Y eso cambia. Veamos y tomémonos el tiempo de leer a Job y que Dios alimente nuestros corazones y nos ayude a entender que nuestra vida no es una causa de la fortuna, un destino incierto, sino que el Dios que me creó y que me conoce sabe lo que me hace falta, y aunque positivamente no pone la maldad, sí permite ciertas pruebas para mi beneficio. No es para qué, no es por qué a mí, es para qué, Señor. Job 1. Leamos del 1 al 22. Por favor, hermano, ve los detalles conmigo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Un detalle importante, este primer detalle. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pausemos. Teológicamente hablando, todos somos hijos de Adán.
Estamos en pecado, exiliados de Dios. Eso no quita que hay personas que moralmente son correctas en su vida. Y en este caso yo estoy seguro que Job era creyente por todo lo que dice, solo que no conocía a Dios de verdad, aunque sí era creyente, como nosotros. Conforme vamos conociéndolo, vamos creciendo. A veces teníamos un concepto erróneo y Dios se muestra de una u otra forma para que veamos quién es Él, aunque ya creíamos en Él. Creo que Job era un creyente y es importante que dijera la Escritura que era intachable, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. ¿Por qué? Porque si alguien podría merecer estar bien sería un hombre como Job, porque me la pintan muy bien. La Biblia me pinta que él era muy bueno y yo creo que en base a mi entendimiento de ser bueno y malo y de merecer o no merecer, sin hablar teológicamente, Job era muy correcto, por lo tanto él podría tener el favor de Dios y que Dios lo cuidase, porque en última instancia él era bueno. Es importante que la Biblia, no por nada el Espíritu Santo llevó al escritor de Job a decir eso, que era bueno. Verso 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él tenía 10 niños. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Por eso creo que era creyente, miren. Los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Un buen padre, un buen cabeza de hogar. Presentaba sacrificios por sus hijos de oración, por ejemplo, y decía, probablemente estos chiquillos en la semana han andado con sus cosas. Ofrezcamos a Dios un holocausto por ellos. Creen muchos que Job vivió en el tiempo de los patriarcas, Abraham, por ahí. Dice después, Job siempre hacía así. Ahora, aquí viene algo que empieza a mostrarnos la supremacía y la soberanía de Dios. Un día, cuando los hijos de Dios, y aquí está hablando de seres angelicales, no su hijo como Cristo en la naturaleza, pero seres angelicales. Cristo es de la misma naturaleza, es la diferencia. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino entre ellos. Sí, hermanos, estamos aquí en el concilio celestial. Aquellos ángeles que Dios había creado venían a Dios a dar cuentas de lo que hacían, etc. Y entre ellos venía Satanás. Sigo. Satanás vino también entre ellos y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, híjole, ¿te has fijado en mi siervo Job? No, Señor. Si Job se hubiera enterado, no, Señor, que se fije en otro. Pero Dios había planeado tratar con Job. No es porque a mí, es para qué. Y si Dios planeó tratar con Job, no había nada que lo pudiera detener. Y como Él utiliza la naturaleza y sus criaturas, permite que el diablo haga ciertas cosas. Esto está tremendo, tía.
¿Quién envió el espíritu maligno a Saúl? Dios. ¿Quién entregó a unas personas a Satanás en el Nuevo Testamento? Pablo. Dijo, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero no queremos ver esa parte de Dios, hermanos. Pero como creyentes esto debe de traer consuelo a nuestro corazón. Sigamos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 9. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Aprendamos algo más de aquí. Sí, verdaderamente Dios bendice materialmente, en un sentido. ¿A qué me refiero con eso? Lo que tú y yo tenemos hoy sí proviene de Dios. Y si tenemos algo es gracias a Dios. Y si no tenemos también es gracias a Dios. En este sentido, Satanás le dice, la razón por la cual Job está muy bien y es tan amable y tan bueno es porque tú lo proteges. Porque tú lo estás cuidando. Es por eso que te ama. Lo que Satanás quiere decir es, él es un interesado. Porque te ama, porque está bien. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente muchas personas tienen a Dios de esta manera. Le amamos mientras responde mis oraciones. Le amamos mientras cumple mis expectativas. Le amamos mientras todo está muy calmado y todo va muy bien. Pero ¿qué cuando no, hermanos? Porque es cuando no que se expone lo que hay aquí. Cuando no se expone la confianza o Dios está trabajando de alguna forma para nuestro beneficio, aunque no lo vemos. Satanás le dice, ¿sabes por qué te ama? Lo cuidas. Lo tienes muy bien, lo tienes cuidado. Has puesto una valla, una barda que no me deja entrar a él. Aquí vemos tanto la bendición de Dios como la supremacía de Dios en que el diablo no puede ir. No puede llegar porque Dios puso una barda. Van conmigo. Vean, ¿en qué me quedé? ¿Qué verso? Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, y esto es algo que no queremos oír ninguno de nosotros, hermanos. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu mano, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios había planeado tratar con Job. No es la causa del tratar con Job Satanás, sino Dios. Satanás es el instrumento. ¿Cómo es, hermano? Yo no. ¿Qué te puedo decir? Dios está permitiendo que llegue una prueba a Job. Y si él es creyente y tú y yo somos creyentes, Dios usa circunstancias por algo y para algo. Recuerda, no es porque a mí, es para qué a mí, Señor. Verso 17. Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo juntos a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron, también mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo a usted. Job
En ese momento ha perdido parte de sus bienes. Y fíjense que solo el siervo escapó para poderle dar la noticia. Ahorita empezamos a ver el trabajo de Dios en las circunstancias. Verso 16, mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Verso 17, mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Se cuenta muy rápido, ¿no? Se lee tan rápido, pero hermanos, en un día, todo lo que formó por años se cayó. En un día. Y lo que a mí me impresiona, Iván, es que detrás hay una plática divina. No te creas, a mí me pega. Porque al final de cuentas es Dios. Pero como predicador yo lo tengo que enseñar. Yo lo tengo que decir, porque eso puede alimentar a su pueblo y a mí. Hubo un concilio divino en donde Satanás le dijo, ¿sabes por qué te ama? Porque lo cuidas. Dale problemas, dale enfermedades, quítale el trabajo y verás si no te maldice. Y yo jamás quisiera oír, está en tus manos. ¿O no? Pero esas palabras, hermano, cuando le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo, dice Jesús, he orado para que tu fe no falte. No le dijo, pero yo he declarado que no te va a zarandear. No, te va a zarandear, pero he orado para que tu fe no falte. Y aunque Dios permitió la prueba en Job, él sostenía a la misma vez su vida, y de a poco se le iba quitando la imagen de ídolo que tenía, y Job empezó a ver quién es Dios verdaderamente. Y fue a través de una circunstancia de desierto, terror y temor. No quiero decir que Dios siempre trabajará de la misma forma con todos, no. A algunos no nos tocará algunas cosas tan pesadas como a Él, pero a otros sí, hermanos, por alguna razón que yo no puedo explicar. Lo que sí sé es que si eres creyente, nada pasa porque sí. Nada, hermano. No es porque a mí, es para qué a mí. Sigo leyendo. En el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Ahora, es importante reconocer esto, ¿no? Que si tenemos hijos es porque Dios nos los dio, no por nuestra propia capacidad. En un sentido, Él nos los está prestando. Él podría, por su derecho soberano, llamarnos o llamar a nuestros hijos si Él gustara. Porque realmente nada de lo que tenemos, ni siquiera nuestra propia vida, es nuestra, hermanos. Es prestada por Dios. Es dada por Dios. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Entonces Job reconoce esto. En primera instancia, mis hijos Él me los dio. Y Él me los quitó. Ahora, Job hasta aquí va bien. Más adelante se pone peor la situación. Pero
Pero hermano, esto debe de entrar en nuestro corazón, de bajar de la cabeza acá y ver que realmente nuestra familia entera, los seres amados que tenemos, Dios nos los ha prestado. Ellos no hubiesen nacido o nosotros no hubiésemos llegado si Él no lo permite. Es por su gracia y misericordia que tenemos lo que tenemos. Entonces Job reconoce eso. Yo, para haber tenido mis 10 hijos, es porque Él decretó que iban a llegar. Por eso alguien decía, cuando alguien muere, no celebramos la muerte, sino la vida que Dios nos lo prestó por tantos años. Obviamente se lee fácil. Y aquí yo pues lo digo, me pasa. Y yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo oro que, yo si oro, nunca me pase, Señor, nada de este tipo de cosas a mí, porque yo soy débil y cosas así. Yo oro mucho por esto, hermanos. Y por ustedes, por la iglesia. Y a mí me duele ver cuando están pasando por cosas cada uno en sus particularidades. De verdad me duele. Pero tanto ustedes como yo conocemos a un Dios que todo lo controla. Entonces, en tu situación particular no ha salido de sus manos. No es por qué a mí, es para qué. Continuemos porque eso no termina ahí y me falta. Y sucedió que el día, capítulo 2, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. 4. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Una vez más, vemos esa supremacía de permitir, pero también poner un límite. Hay un verso que dice, Dios no dejará que una tentación llegue tan más allá que no la podamos soportar. Una prueba que no la podamos soportar. Pero sí se dan cuenta, mis hermanos, de esta situación. A la vez está permitiendo y a la vez está limitando. Oye, ya perdió todo y ahora vas a ir por su ser, por su integridad personal. Sigue después, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Llagas, sí, como piel viva. Si cuando te raspas tantito y te echas tantito alcohol arde horrible. Bueno, toda la piel de Job estaba viva, así. Dice entonces, Satanás salió de la presencia, hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Esto, mis hermanas, es una no buena ayuda idónea. ¿Sí? Esto es no una buena ayuda idónea, que todavía viendo la prueba vas y le echas más carbón al fuego. De hecho, algunos dicen que ella era la verdadera prueba, porque se llevó a todos menos a la esposa, pero bueno. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Vean cómo le dice, maldice a Dios y muérete. Qué mujer tan virtuosa. Maldice a Dios y muérete.
Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Acepta. Y aquí viene otra cosa impresionante de Job. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En esto Job no pecó con sus labios. ¿Sí? Entonces aquí Job, en medio de todo lo que está pasando, acaban de morir sus hijos y perder todo lo que tenía, lo que le costó años por construir, reconoce que no es el enemigo el que le está quitando las cosas. Reconoce que proviene principalmente la prueba desde el trono de Dios. Y algo, mis hermanos, que debemos nosotros también que tener en cuenta es lo que acaba de decir. ¿Aceptaremos solo lo bueno? Porque es que, mi hermano, yo sé, somos así naturalmente. Mientras todo está bien, gloria a Dios. Pero cuando algo pasa, el enemigo o mi tío o mi hermano, o siempre vemos dónde ver para echar la culpa y decir es que esto pasa por esto, por el otro y aquello. Pero entonces aquí viene humildemente Job y dice, aceptaré solo, reconociendo que todo lo que tenía era de Dios, pero ahora aceptaré solo lo bueno y no cuando él en su ejercicio soberano decidió quitarme todo lo bueno que tenía, que él mismo me dio. ¿No lo aceptaré? Y en esto no pecó Job. Van conmigo. Vean Job capítulo 19. Me voy a brincar los lamentos de Job. Sería un buen libro que tú puedes leer en tu casa. ¿Están acá? Job sí después dice, maldito el día en que nací, porque pues si para esto nací, mejor no hubiese nacido yo. Sí, hermano, la prueba se intensificó y ¿sabes? Cuando Job empieza a quejarse de esa forma, creo que fue cuando empezó a salir aquello que faltaba que saliera. Que Dios, como buen cirujano, a través de las circunstancias, nos moldea. Yo creo que al principio era probablemente un poco superficial, no sé. Dios dio, Dios quitó, porque a veces la cristiandad automática es gloria a Dios. Ya el lenguaje no es así. Pero cuando se extiende la temporada, no hay cambios. Entonces Job dice, mejor no hubiera yo nacido. Y creo, hermanos, que es ahí donde quería llegar Dios. Al verdadero, es que no sé si puedo decir al verdadero, porque no dudo que haya sido genuino lo que dijo en los primeros capítulos. Pero Dios permitió que se extendiera el problema al grado en que Job expresó algo que había aguantado y no quería decir por temor, respeto, no sé, pero que al final sí lo tenía ahí. Mejor no hubiera yo nacido. Job 31, 35. Job 31, 35 dice, ¿quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma. Y vean esta parte que sigue. ¿Quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma. ¿Y qué dice después? Que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Aquí Job, ya antes, hermanos, había pedido una audiencia. Él dice, quiero hablar contigo. Ya no es el Job del capítulo 1, 2 y 3. Ya no es el Job de Dios dio, Dios quitó. Aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Ya no es ese mismo hombre. Ha pasado por muchas cosas. Sus amigos le han dicho de cosas. Parece que todo mundo lo abandonó. ¿Vieron lo que leímos? Su lamento. Entonces aquí él está diciendo prácticamente que me responda Dios. Por favor, tómate el tiempo de leer cómo él presenta su queja y le dice, yo soy el primero que le daba de comer a los pobres. Yo
hice un pacto con mis ojos y no me metí con mujeres. Yo respeté a las vírgenes. Y empezó a decir un montón de cosas, de todo lo bueno que él era. Y en este momento él dice que me responda, que Dios me responda. Ahí está el por qué a mí. ¿Sí? Ahí está el por qué a mí en vez del para qué. Pero Dios había decidido tratar con su corazón, hermanos, como Él puede decidir tratar con alguno de nosotros en alguna situación. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me tienes que enseñar? ¿Qué estás formando en mí que yo no veo? Y aquí no demeritamos ninguna situación que podemos pasar, porque cuando estás ahí, duele. No voy a leer Job 37, pero ustedes lo pueden leer. En Job 42, les doy las citas para que lo lean. Job 37, 1-12, Job sigue hablando de lo que siente. Job 42, del 1 al 17, Dios responde a Job y le dice: ¿quién eres tú para hablarme así? Cuando le dijo que Dios me responda. Porque una cosa les digo es el por qué y otra el para qué. Hebreos 12, ese sí lo quiero leer. Job 37, 1-12 y Job 42, 1-17 son las que no voy a leer por causa del tiempo, pero Hebreos 12 sí quiero leerlo. Hermano, por favor, recuerda que no hay cosa que tú pases que está de más, ni por suerte. Nosotros no estamos dirigidos por la fortuna. Sí, hermanos, está la voluntad revelada de Dios que nosotros muchas veces desobedecemos y nos caemos en el lodo por desobedecer. Pero la grandeza del Dios supremo y soberano es que aún en medio del lodo saca algo para mi beneficio y para su gloria. Eso no quiere decir que estoy tratando de excusar nuestros pecados. Nuestros pecados son malos en sí, pero lo grandioso de Dios es que a pesar de que unos hombres querían vender a su hermano o matarlo, a José, terminó bien. Había un pecado literal, claro que sí, pero terminó porque José terminó bien, porque Dios tenía un plan para José. Lo único que quiero decirte, mi hermano, es que si estás en la situación que estás, confía en Dios. Confía en Dios ciegamente, porque nosotros no nos dirigimos por la fortuna, por el azar, porque el Dios supremo y soberano realmente dirige nuestras vidas. Y Él puede decidir meternos en un desierto porque hay algo que quiere mostrarnos, hay algo que Él está llamando, hay algo que Él está queriendo seguir formando en nosotros, porque el plan es formarnos a la imagen de Cristo completamente. ¿Y cuánto va a tomar eso? ¿Y cuántos desiertos van a tomar eso? Mucho. Hebreos 12:5 dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Vean esto: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Es decir, si hay algo que estás pasando, mi hermano, no podemos decir que es injustamente. Hay algo que el Señor quiere hacer sobre lo que te esté rodeando a ti. Hay algo que Él quiere trabajar. Puede ser contigo, puede ser con tu esposo, puede ser con tu hijo, puede ser con alguien de la familia, pero Dios no trabaja en vano, hermanos. Vean otra vez: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 11: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? Yo creo que para Job en ningún momento hubo un momento de gozo a través de eso. Dice el Señor: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo,
a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y un ejercicio es algo repetitivo, que puede pasar una y otra vez porque el Señor algo quiere mostrarnos, algo está faltando y Él está moldeándonos. Verso 12, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? En vez de caerte en la prueba, fortalécete. Porque está de dos, o te tumbas completamente o dices, Señor, algo tengo que aprender de aquí, levántame. Eso es lo que está queriendo decir, o me tumbo en esto o me levanto. Y obviamente no por nuestras propias fuerzas. Vean, dice otra vez, por tanto, fortalezcan las manos débiles. Están débiles por la prueba. Y las rodillas que flaquean por la prueba, pero primero dice fortalezcan. Por tanto, fortalezcan. 13, y hagan sendas derechas para sus pies. Enderécense, para que la pierna coja no se descontuye, no se descoyunte, sino que sane. Es decir, para que esta prueba termine con beneficio. En Lucas 12:32 dice, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Quiero terminar, me faltaron un par de versos nada más, pero ya para dejarlos ir, con 3 frases. Una de MacArthur, una de Spurgeon y una de Pink. Pero repasemos. Dios es supremo y soberano. Esto era como para 2 temas, hermanos, pero lo quise dar en uno. Dios es supremo y soberano. Dios hace uso de la naturaleza, Dios hace uso de sus criaturas, pero también uso de circunstancias para hablarnos, para formarnos. Vimos un poco la vida de Job, repásenla por favor. Pero lo que quiero que más te lleves en esta tarde, lo que más quiero que te lleves en esta tarde es que la situación en la que estás, aunque tú sepas que fue por tu pecado, no es fortuita. Algo el Señor tendrá que trabajar en eso que está pasando para tu beneficio, para el de al lado, tu hijo, tu familia, yo no sé, pero lo que está pasando, si tú eres creyente, no es en vano, ni en la fortuna, ni el azar. Hay un Dios que todo lo mueve. MacArthur, Spurgeon y Pink dicen esto, hermanos, quédate con esto. Las pruebas y los sufrimientos, dice el pastor MacArthur, en la vida del cristiano vienen de Dios, quien los usa para educar y disciplinar a los creyentes por medio de esas experiencias. Por cuanto todos son imperfectos y necesitan disciplina y adiestramiento, todos los verdaderos hijos de Dios son escarmentados en ocasiones de uno u otro modo, porque yo sé que todos los que estamos aquí no estamos bajo la misma situación. Dios trabaja en lo que hace falta. Charles Spurgeon dice, no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santifica a todos. No hay nada por lo que los hijos de Dios deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre todo lo creado. Y Pink dice, nuestras vidas no son producto del destino ciego ni el resultado de un accidente caprichoso. ¿Te imaginas que eso fuéramos? ¿Accidentes caprichosos del azar? ¿Qué paz puede tener alguien que no sabe lo que va a pasar porque no sabe quién es Dios? Sino que cada detalle de nuestras vidas fue ordenado desde la eternidad. Y ahora están ordenadas por el Dios que vive y reina. Nadie puede tocar un solo cabello de nuestras cabezas sin su permiso. Qué seguridad, qué fortaleza, qué consuelo debería dar esto al verdadero cristiano. No estamos negando nuestra realidad. Estamos diciendo que en medio de nuestra realidad, para el que es creyente, sabe
que el Dios que es supremo lo va a utilizar para bien. Y no digo con esto que todo te va a salir bien económicamente y vas a terminar con un carro y una... No estoy diciendo, pero en cuanto a la formación de nuestro carácter, a la imagen de Cristo, Dios utilizará las circunstancias para formarnos. A cada uno particularmente en una situación. Y créanme que conmigo también. Él es soberano. No pretendo decir que lo sé todo, pero sí que Dios está en control. Confía, ora, no preguntes por qué a mí, para qué a mí.